Hola amiguitos, ¿cómo están? Nos llamamos Patricio y Eve. Somos los anfitriones del nuevo canal que vamos a estar presentando en algunos días. De momento, esperemos que se disfruten este nuevo video que les estamos presentando. Bye bye. Ay, oyes. Bueno, aquí tenemos entonces este otro nuevo circuito, toma central con toma central. ¿Cuáles son los datos que nos piden para el diseño de una fuente conmutada? Dentro de esos datos vamos a tener el voltaje de entrada. Como este va a ser un transformador para voltaje alterno, lo vamos a rectificar y nos va a dar un voltaje aproximado de ese voltaje alterno, pero en voltaje continuo. El voltaje de salida, estamos pidiendo un voltaje de salida de 30 volts, obviamente en continua, una corriente de salida de medio ampere, un voltaje rizo clásico de 5 milivolts, una frecuencia de conmutación de 35 kHz, está dentro del rango que hemos solicitado siempre, y un factor o incremento de temperatura que se espera máximo de la ferrita de 40 grados centígrados. La eficiencia, que es un factor muy importante, la vamos a dejar en 0.8. Armado con esto, voy a seguir el siguiente procedimiento. El primer paso para encontrar ya los parámetros de diseño de armado del transformador es encontrar la potencia de salida. Ella la calculamos con los valores que tenemos, es decir, medio ampere por 30 me da 15 watts. Para ello también necesitamos encontrar la potencia de entrada, aquella que es la potencia de salida entre la eficiencia, es decir, 15 entre 0.8, y tenemos una potencia de entrada máxima de 18.7.75 watts. Entonces el primer paso que vamos a elegir es elección de la ferrita. Vamos a elegir una ferrita que nos pueda contener el embobinado. Para ello utilizamos la fórmula de PA. Es otra fórmula que también viene dentro de la bibliografía que les he pasado, y esta fórmula es la siguiente: potencia de entrada máxima por 41.7 entre el factor K, la frecuencia de conmutación, todo esto elevado a la 1.58 por los siguientes factores: una constante que se llama KH, que va a multiplicar a la frecuencia de conmutación, más una constante KE por la frecuencia de conmutación al cuadrado. Todo esto lo vamos a elevar a la 0.66. Pero ¿qué es KH y KE? KH tiene este valor, son constantes de Eddy y se aplican en esta fórmula para dimensionar el valor de PA, que es en realidad lo que nos va a dar el tipo de ferrita que debemos de ocupar. Ahí está ya. Ahora vacío toda la información haciendo las operaciones. Voy a obtener como resultado 0.0828 centímetros a la cuarta. Como yo lo voy a transformar a milímetros a la cuarta, hago la transformación y me va a quedar 828 milímetros a la cuarta. Este es el PA que voy a requerir. De los datos de la ferrita que hemos estado trabajando, que en este caso es la ferrita EE2516, sabemos que la EE251006
tiene una PA o un PA igual a 1220 milímetros a la cuarta. Este valor es mucho mayor que el que necesitamos. Podemos tomar ese criterio. Un valor superior al que requerimos. Nosotros requerimos 828 milímetros a la cuarta. En este caso es 2220 milímetros a la cuarta. Así está bien, mientras el valor de la ferrita que ocupemos no sea menor a este valor que necesitamos. Entonces, este sería nuestro paso número 1. La ferrita que vamos a ocupar es la ferrita EE, la vieja conocida, que es EE 2510-6, de la que habíamos estado trabajando. Por otro lado, tenemos de ver sus características. En este caso ya las habíamos conocido, ya habíamos trabajado con ellas, y en este caso es un PA de 2220 milímetros a la cuarta, y esto lo voy a transformar a centímetros a la cuarta, porque todas las fórmulas que vamos a trabajar tienen o vienen con centímetros. Para el caso del área efectiva tenemos este valor y lo transformamos a unidades de área. En el caso del área ventana es este valor ya transformado a centímetros al cuadrado, y el volumen efectivo, un volumen de 1930 milímetros al cubo, lo transformamos y nos queda 1.93 centímetros al cubo. Estos son los datos de la ferrita E16. En esta figura lo van a poder apreciar. El siguiente paso, o paso número 2, consiste en encontrar la resistencia térmica de dicha ferrita. Como vieron en la recta de la resistencia térmica, si tomamos un incremento de 40 grados centígrados, tal como esta especificación, que está en el eje vertical, y trazamos una horizontal hasta cortar a la recta, vamos a encontrar que el valor de las pérdidas en watts es igual a 1.25 watts. Estas son las pérdidas que están ocurriendo en el núcleo. Voy a calcular la resistencia térmica de la siguiente manera. Voy a dividir ese incremento de corriente entre las pérdidas en el núcleo, y ello me va a generar un valor de resistencia térmica que es de 32 watts, 32 grados sobre watts. Luego entonces las pérdidas en el núcleo las vamos a calcular de la siguiente manera. Las pérdidas en el núcleo las vamos a obtener como P sub índice N igual al incremento de temperatura entre 2 veces la resistencia térmica. Esto es igual a los 40 grados que esperamos máximo que se caliente, entre 2 veces ese valor que acabamos de encontrar, y las unidades de temperatura se van y nos quedan solamente las de watts, y nos queda unas pérdidas en el núcleo igual a 0.625 watts. Una vez encontradas las pérdidas en el núcleo, necesitamos encontrar un factor que se llama PN entre centímetro cúbico. Este factor se localiza también como PN sobre volumen efectivo. De los datos que hemos estado manejando y que acabamos de ver, ahí vemos el volumen que vale 1930 milímetros cúbicos, o 1.93 centímetros cúbicos. Vamos a dividir a estas pérdidas que acabamos de encontrar entre este valor en centímetros del volumen efectivo, y lo que nos va a proporcionar es un valor de... Ahora bien, vamos a localizar este valor en la siguiente gráfica. En la gráfica
que a continuación se les muestra. En esa gráfica lo que obtenemos es que tenemos que transformar en la columna vertical el valor de las pérdidas en el núcleo sobre centímetro cúbico. En este caso eran 0.323 watts centímetros cúbicos. La vamos a transformar a milímetros cúbicos, es decir, nuestro valor de P sub índice N sobre centímetros cúbicos es igual a 323 miliwatts sobre centímetros cúbicos. Como pueden observar, aquí en esta gráfica obtenemos en el lado vertical tenemos las pérdidas en el núcleo sobre centímetros cúbicos, y en el lado horizontal tenemos el factor delta B entre 2, es decir, la densidad de flujo magnético entre 2. El valor que yo estoy buscando en este lado de la columna es de 323 miliwatts sobre centímetro cúbico. Si observan aquí ustedes las unidades, aquí están. Entonces parto de aquí. Aquí tengo 1, aquí tengo 10, aquí tengo 100, gráficas logarítmica. Aquí tendría 200 y aquí tendría 300. Este sería 400. Entonces está pegadito a esta línea. Intersecto con la gráfica de frecuencia. En este caso mi gráfica va a estar entre este valor de 50 kilos y este valor de 20 kilos. Más o menos va a ser en medio de este. Entonces, siendo nuestro valor va a estar comprendido por aquí. Aquí tiramos la vertical y más o menos va a ser un valor cercano a 0.2 Tesla, porque este es 0.1 Tesla, este son 0.2 Tesla. Entonces lo dejamos en 0.18 Tesla. De la gráfica vamos a tomar entonces un delta B entre 2 igual a 0.18 Tesla. Entonces, despejando delta B vamos a obtener que vale 0.36. Ya con estos datos pasamos al número 3. Al paso número 3 es el cálculo del número de vueltas del primario. N sub índice P, número de vueltas en el primario, va a ser igual al voltaje de entrada mínimo que exista, si es que hay una variación, por un factor de ajuste de unidades de 10 a la cuarta, entre AE, delta B que acabamos de encontrar, dos veces la frecuencia de conmutación. Entonces yo lo único que hago es que vacío esa información en la fórmula. Entonces el voltaje de entrada mínimo son 127, repito, voltaje de corriente continua, por 10 a la cuarta, entre AE, que es un dato de la ferrita, se las mostré previamente, y vale .395 centímetros al cuadrado. Todas deben estar en centímetros. Y luego el valor que acabamos de encontrar de delta B, en este caso es 0.36 por 2, y por la frecuencia de conmutación, que es 35 kHz. NP mayor a 127.5. Como no hay números intermedios, dejamos el número de vueltas en 128 vueltas, o en inglés turns. Oye, ¿te quedó claro? ¿Cómo está explicando el profesor? Pues, está un poco medio complicado, ¿no? ¿Tú crees que lo puedes explicar mejor? Yo creo que sí. Mira, pásame la ferrita para que vea. Ahí te va. ¿Qué es eso? Pues no dijiste que la perrita. No, güey, la ferrita. Ah, pues yo pensé que habías dicho la ferrita. Tráete la ferrita. ¿Y qué? ¿Yo no cuento o qué? Yo soy la perrita. Sí, pero no quiero a ti. No te quiero a ti, quiero a la ferrita. Sojéis. Aquí está tu encargo. La ferrita es esta. Sí, esa es. ¿Por qué me has traído la perrita? ¿Dijiste la perrita? No, güey, la ferrita. Ah, bueno, pues esta es.
Obsérvenla bien, chicos. Les voy a dar un ángulo mejor para que vean a la ferrita. ¿Qué tal, Esa es la ferrita, lo que necesitamos. Bueno. Ay. Es el número de vueltas que vamos a enrollar en nuestro primario. Y procedemos a calcular el número de vueltas en el secundario. Para calcular el número de vueltas en el secundario nos vamos a basar en la siguiente fórmula. La fórmula para el secundario es igual a esto: n es igual a número de vueltas en el primario, número de vueltas en el secundario. Esto debe ser igual a 0.9 voltaje de entrada mínimo menos B on por D por el ciclo de trabajo, y esto va a estar entre voltaje de salida o VO más un BF. ¿Qué significa cada uno de estos términos? El primero, voltaje VON es el voltaje que hay entre el colector y emisor del transistor, o entre el voltaje entre drain y source del MOSFET, y normalmente lo vamos a tomar como, cuando está en saturación, a 1 volt. El voltaje VS es igual al voltaje de salida Vout, y el voltaje VF es el voltaje del diodo. Como vamos a tener un voltaje de un diodo Schottky, idealmente ese voltaje es de 0.55 volts, ocupamos ese valor. Entonces ponemos aquí que 0.55 volts. Entonces de la fórmula vamos a despejar NS, es decir, el número de vueltas en el secundario. Entonces NS va a ser igual a NP, el número de vueltas en el primario, por el voltaje de salida BS más BF entre 0.9 por el voltaje de entrada mínimo menos el voltaje de saturación por el ciclo de trabajo. En este caso el ciclo de trabajo va a ser igual a 0.5, porque nada más estamos aprovechando la mitad de la onda de conmutación. Si utilizáramos la otra mitad sería de 1, pero en nuestro caso es de 0.5. Entonces lo único que aquí nos sigue es aplicar los valores de los cálculos. Sustituimos, en este caso es 128 por 30 más 0.55 entre 0.9 por 127, que es el voltaje de entrada mínimo, menos 1 por el 0.5 del ciclo de trabajo D. Viendo números, nos vamos a tener que es en el secundario obtenemos un valor de 67.85 vueltas, pero esto lo acercamos al siguiente, que en este caso serían 68 vueltas. Ay, Dios mío. Este profesor. No, pues sí, pues como que le falta, ¿no? Ay, bien aburrido. Ay, esperemos que mejore para la próxima. Ay. Esto corresponde al embobinado secundario. Una vez hecho esto, pasamos al siguiente paso. En este caso, el paso número 4. El paso número 4 va a consistir en encontrar el valor de las corrientes y, en consecuencia, del calibre que vamos a requerir. Para ello ocupamos las siguientes fórmulas. Bueno, entonces aquí tenemos el cálculo de la corriente en el primario máxima, que se da por esta ecuación. El resultado que vamos a obtener es 0.22079 amperes. Para el secundario tenemos una corriente de secundaria máxima, y esa va a estar definida por la potencia de salida máxima entre el voltaje de salida o Vout raíz de 2. Sabemos que la potencia que queremos máxima es de 15 watts. El 30 volts es el voltaje de salida. Haciendo operaciones obtenemos esta corriente.
Muy bien, ahora vamos a calcular en el siguiente paso, que sería el paso número 5, el área del conductor primario, es decir, el calibre del alambre. Pero antes de obtenerlo vamos a calcular, vamos a poner esto aquí pendiente, vamos a calcular la densidad de corriente máxima que se puede esperar, y esa se encuentra con la siguiente forma: 450 producto área a la menos 0.24. Entonces la J max que esperaríamos sería 450 por el producto área, que en este caso recordemos que será en centímetros a la cuarta a la menos 24. Todo esto sabemos que es amperes sobre centímetros cuadrados. Haciendo operaciones vamos a obtener una J máxima de 645.78 amperes sobre centímetro cuadrado. Ya con este valor regresamos a capturar y encontrar el valor del área del conductor en el primario. ¿Esto cómo se hace? Vamos a dividir la corriente que ahí circula, en este caso la corriente del primario máxima, entre precisamente la J max. Como dijimos que la corriente para el primario es 0.2079 entre 645.78, esto nos da un valor de... Entonces buscamos en la tabla de alambre AWG cuál es el valor que por exceso se aproxima a este. Vamos a checarlo. Bien, hemos visto que el valor por exceso que se aproxima más es el calibre 31 AWG, cuyo área del conductor es igual a 0.0003404 centímetros cuadrados. Cumple con lo que habíamos comentado, este valor debe ser mayor que este. Por exceso es el siguiente. Aunque el otro está muy cercano, preferimos tomar este valor, lo que nos permite un rango de corriente un poco mayor, un margen de seguridad mejor. Hacemos exactamente lo mismo con el área del conductor secundario, y esto va a ser igual a la corriente de salida máxima en el secundario entre la J máxima. La J max es la misma, y entonces la corriente máxima en el secundario, como se había calculado previamente, es de 0.3535 entre 645.78. Tenemos que es igual a una área del conductor secundario igual a 0.0005474. Nuevamente vamos a buscar en las tablas AWG cuál es el valor que por exceso se acerca más a este valor. Ya revisamos que el calibre 29 AWG tiene un área del conductor igual a 0.000642 centímetros cuadrados, lo cual pues cumple que este valor excede al anterior y puede aguantar la corriente de salida en secundario. A ver, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo que el alambre, el conductor? A ver, ¿tú lo entendiste? No. Ay, no sé, estos muchachos, a ver si pueden entenderle, porque este profesor no da una. Pues sí, nada más nos aburre. Pues esperemos que lo demás sea interesante, porque si no, nos vamos a morir del aburrimiento. ¡No! Ya para terminar, lo único que nos falta es comprobar si caben los embobinados. Este sería el paso 6. Vamos a comprobar si los embobinados van a caber en el espacio
que se les ha asignado. ¿Cómo vamos a encontrar eso? Bueno, simplemente vamos a hacer la siguiente ecuación o inecuación, que sería AT2 mayor a AT1, donde AT2 va a ser igual a KU, el factor KU que vimos al principio de las tablas, por AW por KP más KE. Entonces, sustituyendo valores, KU vale 0.4, AW ya lo checamos, 0.562, KP de la tabla inicial sabemos que vale 0.5 y ese lo ponemos, más KS. KS se refiere, la P se refiere al primario y la S se refiere al secundario. Como en este caso es un embobinado simple, aunque KS no existe en la tabla, se considera para el embobinado que está en el secundario. En este caso, como es un embobinado simple, vamos a tomar el mismo valor, es decir, 0.5. Si nuestro embobinado fuera de toma central u otro, ese tomaría el valor correspondiente a toma central. En este caso lo dejamos en el secundario en 0.5. Finalmente hacemos operaciones y esto nos va a dar el valor de 0.2248. Y entonces calculamos AT1. AT1 es el número de vueltas en el primario, el área del conductor en el primario, más el número de vueltas en el secundario por el área del conductor en el secundario. Sustituyendo valores, vamos a tener que este es igual al número de vueltas, son 128, por el área del conductor primario, el calibre que se utilizó, en este caso del calibre 31, el cual tiene un área de conductor de .000404 más las 68 vueltas del secundario y su área de conductor. Entonces el área del conductor del secundario, que también ya lo encontramos, es de 0.000642. Hacemos operaciones y el resultado de esto es 0.09536. Como ven, se cumple. AT2 es mayor que AT1. Y entonces, en este momento concluimos el diseño de nuestro transformador.